Mi propósito con este video es poner en relieve la contradicción de la tan mentada revolución cultural. Voy a mostrar brevemente este texto. Culpable Sarmiento de la desmembración de parte del territorio nacional argentino. Dice, esto fue publicado en Goya en 1938 en un periódico de un sacerdote español que escribía y era el autor del periódico El Adalid. Y aquí hay una carta del que intentó ser el confesor de Sarmiento. Es el padre firmado Antonio M. Escarela. Le consultan a este sacerdote por el acontecimiento que fueron las últimas horas de Sarmiento. En el momento de que muere Sarmiento, Escarela estaba en el Paraguay. Y cuenta él en una carta lo siguiente. Leo. Era el 11 de septiembre de 1888. Estaba en el seminario de Asunción, Paraguay, y era más o menos las 10 de la noche cuando se me presentó al rector, el padre rector, diciéndome que en la puerta de la calle estaban 2 ordenanzas con 3 caballos buscando al padre Antonio para auxiliar al general Sarmiento, que se estaba muriendo en Cancha Sociedad. Va al momento y dice, la Cancha Sociedad era un lugar de recreo a un cuarto de legua escaso del centro, una especie de hotel aristocrático a cargo de un médico desgraciadamente racionalista. Hago una pausa acá. ¿Qué significa racionalista? Significa masón. Y continúa, salteo y continúa la carta. Dice el padre Escarela. Llegué a la Cancha Sociedad acaso más pronto de lo que se me esperaba, pues me hicieron hacer antesala unos 20 minutos, al cabo de los cuales se abrió la puerta intermedia y apareció el famoso médico gritando, ya ha muerto el enfermo. Caramba, dije yo, hacerme esperar tanto y salirme ahora con que se ha muerto el enfermo. Bueno, hago una pausa y continúo diciendo o explicando por qué cito la carta del padre Escarela y lo que hizo deliberadamente este médico racionalista, o sea, masón, para evitar la confesión de Sarmiento, o al menos que le dieran la unción de los enfermos antes de morir. Bueno, volvamos para atrás. La masonería se presenta en Sociedad 1717. 1738, Clemente XII lo excomulga a perpetuidad. ¿Qué significa estar excomulgado a perpetuidad? Sencillamente significa estar condenado al infierno. En el mismo documento que publica Clemente XII dice, salvo artículos mortis, a no ser que se arrepientan en el último momento se confiesen y renieguen de su condición de masones. Por lo tanto, la masonería, indudablemente Clemente XII, iluminado por el Espíritu Santo, entrevió que era una religión satánica, una religión al servicio de Satanás. Bueno, volvamos al principio, a lo que dije de revolución cultural. Se exalta por ignorancia o
adrede, difícil de saberlo. Pero se exalta la generación de 1837 y 1880 como si hubiesen sido las mejores del siglo XIX. Bueno, y se despotrica contra el progresismo del siglo XX y parte del XXI. Volviendo al siglo XIX. Los progresistas del siglo XIX no eran otros que los próceres que figuran en nuestros libros de historia, entre ellos Sarmiento. ¿Quién eran los conservadores? No eran otros que los federales, que eran creyentes y conservaban la creencia de la fe transmitida por los españoles en América. Esos eran los conservadores. Y los progresistas no eran otros que los masones, al servicio del omnipotente imperio inglés. Y entre eso estaban todos los próceres que figuran en nuestros libros. Destaca una diferencia entre Mitre y Sarmiento. Mitre, masón por supuesto, a diferencia de Sarmiento, poco antes de morir o un tiempo antes de morir, renegó de su condición de masón, se convirtió. O sea, volvió a la fe católica. Se confesó y comulgó, al parecer por manos de obispos. Así que el tipo muy inteligentemente se salvó. Probablemente Sarmiento haya intentado salvarse y probablemente en secreto, si él pidió perdón a Dios, es probable que la misericordia infinita de nuestro Padre y mediante la intervención de nuestro Señor Jesucristo, es probable que el tipo se haya ido al purgatorio. Eso es algo que no sabemos, es una conjetura. Eso ya pertenece a un designio divino que nosotros no podemos alcanzar a tener conocimiento de eso. Bueno, sintéticamente quería decir eso para poner de relieve las eternas contradicciones de nuestra clase política y las inmensas lagunas que existen alrededor de todas estas cuestiones. Fin del video. Probablemente continúe en otro momento.